Convicciones. Breves miradas a la verdad. El tesoro escondido de la Santa Misa de San Leonardo de Porto Mauricio. Capítulo 2. ¿Qué sería del mundo si llegase a verse privado del sol? No habría en él más que tinieblas, espanto, esterilidad, miseria horrible. ¿Y qué sería de nosotros faltando del mundo la misa? Estaríamos privados de todos los bienes, oprimidos con el peso de todos los males. Estaríamos expuestos a ser el blanco de todos los rayos de la ira de Dios. Admíranse algunos al ver el cambio que, en cierta manera, se ha verificado en la conducta de la providencia de Dios con respecto al gobierno de este mundo. Antiguamente se hacía llamar el Dios de los ejércitos. Hablaba a su pueblo en medio de nubes y armado de rayos, y de hecho lo castigaba con todo el rigor de su divina justicia. Por un solo adulterio hizo pasar a 25,000 personas de la tribu de Benjamín. Por un ligero sentimiento de orgullo que dominó al rey David, por contar su pueblo, Dios le envió una peste tan terrible que en muy pocas horas perecieron 70,000 personas. Por haber mirado los betsamitas el arca santa con mucha curiosidad y poco respeto, Dios quitó la vida a más de 50,000. Y ahora, he aquí que este mismo Dios sufre con paciencia no solo la vanidad y las ligerezas de la inconstancia, sino también los adulterios más asquerosos, los escándalos más repugnantes y las blasfemias más horribles, que un gran número de cristeros vomitan continuamente contra su santo nombre. ¿Cómo, pues, se concibe esto? ¿Por qué tal diversidad de conducta? ¿Nuestras ingratitudes serán hoy más excusables que lo eran en otros tiempos? No, por cierto, antes al contrario, son mucho más criminales en razón de los inmensos beneficios de que hemos sido colmados. La verdadera causa de esa clemencia admirable por parte de Dios es la Santa Misa, en la que el Cordero sin mancha se ofrece sin cesar al Eterno Padre como víctima expiatoria de los pecados del mundo. He ahí el sol que llena de regocijo a la Santa Iglesia, que disipa las nubes y deja el cielo sereno. He aquí el arco iris que apacigua las tempestades de la justicia de Dios. Yo estoy firmemente persuadido de que sin la Santa Misa, el mundo a la hora presente estaría ya abismado y hubiese desaparecido bajo el inmenso peso de tantas inequidades. El adorable sacrificio del altar es la columna poderosa que lo sostiene. De lo dicho, pues, hasta aquí, bien puedes deducir cuán necesario nos es este divino sacrificio. Mas no basta el que así sea, si no nos aprovechamos de él en las ocasiones. Cuando asistimos, pues, a la Santa Misa, debemos imitar el ejemplo del célebre Alfonso de Alburquerque. Viéndose este famoso conquistador de las Indias Orientales en inminente peligro de naufragar con todo su ejército, tomó en sus brazos un niño que se hallaba en la nave y, elevándolo hacia el cielo, dijo: si nosotros somos pecadores, al menos esta tierna criatura libre está ciertamente de pecado. Señor, por amor de este inocente, perdonad a los culpables. ¿Lo creerías? Agradó tanto al Señor la vista de aquel niño inocente que, tranquilizado el mar, se trocó en alegría el temor a una muerte inminente. Ahora bien,
¿qué piensas que hace el Eterno Padre cuando el sacerdote, elevando la sagrada hostia en el cielo y la tierra, le hace presente la inocencia de su divino Hijo? Ciertamente su compasión no puede resistir el espectáculo de este Cordero sin mancha, y se siente como obligado a calmar las tempestades que nos agitan y socorren todas nuestras necesidades. No lo dudemos, sin esta víctima adorable, sacrificada por nosotros primeramente sobre la cruz y después todos los días sobre nuestros altares, ya estaría decretada nuestra reprobación y cada cual hubiera podido decir a su compañero: hasta la vista en el infierno. Sí, hasta volver a vernos en el infierno. Pero gracias al tesoro de la Santa Misa que poseemos, nuestra esperanza se reanima y nos asegura de que el paraíso será nuestra herencia. Debemos, pues, besar nuestros altares con respeto, perfumarlos con incienso por gratitud y, sobre todo, honrarlos con la más perfecta modestia, puesto que de allí recibimos todos los bienes. No cesemos de dar gracias al Eterno Padre por habernos colocado en la dichosa necesidad de ofrecerle a menudo esta víctima celestial, y todavía más por las utilidades inmensas que podemos reportar si somos fieles, no solamente en ofrecerla, sino en ofrecerla según los fines para que se nos ha concedido tan precioso don. Utilidades que nos proporciona el santo sacrificio de la misa. Nos hace capaces de pagar todas las deudas que tenemos contraídas con Dios. Lo magnífico y lo bello son dos alicientes que ejercen un poderoso imperio sobre los corazones, pero la utilidad hace más que conmoverlos, pues triunfa de ellos casi siempre, aun a despecho de las más fuertes repugnancias. Prescinde, por un momento si quieres, de la excelencia y necesidad de la Santa Misa. Podrás, sin embargo, prescindir de apreciar la suma utilidad que ella proporciona a los vivos y a los muertos, a los justos y a los pecadores, durante la vida, en la hora de la muerte y aún más allá de la tumba. Figúrate que eres aquel deudor del Evangelio que, cargado con la enorme deuda de 10.000 talentos y llamado a rendir cuentas, se humilla en presencia de su acreedor, implora su indulgencia y pide un plazo para satisfacer cumplidamente sus obligaciones. Y ahí lo que en realidad debes hacer tú, que tienes no una, sino 1.000 deudas que satisfacer a la justicia divina. Humíllate y pide de plazo para pagarlas el tiempo que necesitas para oír la Santa Misa, y puedes estar seguro de que por este medio satisfarás cumplidamente todas tus deudas. El angélico doctor Santo Tomás explica cuáles son nuestras deudas u obligaciones para con Dios, y entre ellas cita especialmente 4, y todas son infinitas. La primera, alabar y honrar la infinita majestad de Dios, que es digna de honores y alabanzas infinitas. La segunda, satisfacer por los innumerables pecados que hemos cometido. La tercera, darle gracias por los beneficios recibidos. La cuarta, en fin, dirigirle súplicas como autor y dispensador de todas las gracias. Ahora bien, ¿cómo se concibe que nosotros, criaturas miserables que nada poseemos, podamos, sin embargo, satisfacer deudas de tanto peso? Y ahí el medio más fácil y el más a propósito para consolarnos y consolar al mundo. Procuremos asistir con la mayor atención al mayor número de misas que nos sea posible. Hagamos celebrar muchas, y por exorbitantes que sean nuestras deudas,
por más que sean sin número, no hay duda que podremos satisfacerlas completamente por medio del inagotable tesoro de la Santa Misa. A fin de que estés mejor instruido acerca de estas deudas y que tengas de ellas el conocimiento más perfecto posible, voy a explanarlas una por una y seguramente te llenarás del inefable consuelo al ver las preciosas utilidades y las riquezas inagotables que puedes sacar de la mina que te descubro para satisfacerlas todas. Primera obligación: alabar y adorar a Dios. La primera obligación que tenemos para con Dios es la de honrarle. La misma ley natural nos dicta que todo inferior debe homenaje a su superior, y cuando más elevada sea su dignidad, mayores y más profundos deben ser los homenajes que se le tributen. Resulta, pues, de aquí que, siendo la majestad de Dios infinita, le debemos un honor infinito. Pero, pobres de nosotros, ¿en dónde encontraremos una ofrenda que sea digna de nuestro soberano Creador? Dirige una mirada a todas las criaturas del universo, y nada verás que sea digno de Dios. ¿Qué ofrenda podrá ser jamás digna de Dios, sino el mismo Dios? Es preciso, pues, que aquel que está sentado sobre su trono, en lo más alto de los cielos, baje la tierra y se coloque como víctima sobre sus propios altares, para que los homenajes tributados a su infinita majestad estén en perfecta relación con lo que ella merece. Y aquí lo que se verifica en la misa. En ella Dios es tan honrado como lo exige su dignidad. Puesto que Dios se honra a sí mismo, Jesucristo se pone sobre el altar en calidad de víctima, y por este acto de humillación inefable, adora a la Santísima Trinidad tanto como es adorable, y de tal manera que todas las adoraciones y homenajes que le tributan las puras criaturas desaparecen ante este acto de humillación del hombre Dios, como las estrellas ante la presencia de los rayos del sol. Cuéntase que un alma santa, abrasada por el fuego del amor de Dios y llena del deseo de su gloria, exclamaba con frecuencia: Dios mío, yo quisiera tener tantos corazones y lenguas como hojas hay en los árboles, átomos en los aires y gotas de agua en el mar, para amaros y alabaros tanto como merecéis. ¿Quién me diera que yo pudiera disponer de todas las criaturas para ponerlas a vuestros pies, a fin de que todas se inflamasen de amor por vos, con tal que yo os amase más que todas ellas juntas, más aún que los ángeles, más que los santos, más que todo el paraíso? Un día, que ella se entregaba a estos dulcísimos transportes, oyó la voz del Señor que le decía: Consuélate, hija mía, con asistir a una sola misa con devoción, me darás toda esa gloria que deseas, e infinitamente más todavía. ¿Te admiras quizás de esta proposición? En este caso, tu admiración no sería razonable. En efecto, como nuestro buen Salvador no es solamente hombre, sino también Dios verdadero y todopoderoso, al dignarse bajar sobre el altar tributa a la Santísima y adorable Trinidad, por esta humillación divina, una gloria y honor infinito, y por consiguiente nosotros, que concurrimos con Él a ofrecer el augusto sacrificio, contribuimos también, por su mediación, a tributar a Dios homenajes y gloria de un precio infinito. ¡Oh, qué acto tan grandioso! Repitámoslo una vez más, porque importa mucho el saberlo. Oyendo con devoción la Santa Misa, damos a Dios una gloria y honor infinitos. Confiesa, pues, en medio de tu admiración, que es una verdad incontestable la proposición arriba anunciada, a saber,
que un alma que asiste a la Santa Misa con devoción tributa a Dios más gloria que todos los ángeles y santos con las adoraciones que le dirigen en el cielo. Como estos no son más que puras criaturas, sus homenajes son limitadas y finitos. Mientras que en la Santa Misa Jesús es quien se humilla, Jesús cuyas humillaciones son de un mérito y precio infinito, de lo cual se deduce que la gloria y el honor que por su medio damos a Dios, ofreciéndole el santo sacrificio de la misa, es una gloria y un honor infinitos. Y siendo esto así, cuán dignamente satisfacemos nuestra primera obligación para con Dios asistiendo a la Santa Misa. Oh mundo ciego e insensato, ¿cuándo abrirás los ojos para comprender verdades tan importantes? Y habrá todavía quien tenga valor para decir, una misa más o menos, ¿qué importa? ¡Qué ceguedad tan deplorable! Segunda obligación, satisfacer a la justicia divina por los pecados cometidos. La segunda obligación que tenemos para con Dios es la de satisfacer a su divina justicia por tantos pecados como hemos cometido. ¡Qué deuda! Esta tan inmensa. Un solo pecado mortal pesa de tal manera en la balanza de la justicia divina que para expiarlo no bastan todas las obras buenas de los justos, de los mártires y de todos los santos que existieron, existen y han de existir hasta el fin del mundo. Sin embargo, por medio del santo sacrificio de la misa, si se considera su mérito y su valor intrínseco, se puede satisfacer plenamente por todos los pecados cometidos. Fija bien aquí tu atención y comprenderás una vez más lo que debes a nuestro Señor Jesucristo. Él es el ofendido, y a pesar de esto, no contento con haber satisfecho a la justicia divina sobre el Calvario, nos dio y nos da continuamente en el santo sacrificio de la misa el medio de aplicarla. Y a la verdad, en la misa se renueva la ofrenda que Jesucristo hizo de sí mismo a su eterno Padre sobre la cruz por todos los pecados del mundo. Y la misma sangre que ha sido derramada por la redención del humano linaje es aplicada y se ofrece, especialmente en la Santa Misa, por los pecados del que celebra o hace celebrar este tremendo sacrificio y por los de todos cuantos asisten a él con devoción. No es esto decir que el sacrificio de la misa borre por sí mismo inmediatamente nuestros pecados de la penitencia. Sin embargo, los borra mediatamente, esto es, por medio de movimientos interiores, de santas inspiraciones, de gracias actuales y de todos los auxilios necesarios que nos alcanzan para arrepentirnos de nuestros pecados, ya en el momento mismo en que asistimos a la misa, ya en otro tiempo oportuno. Además, Dios sabe cuántas almas se han apartado del cieno de sus desórdenes en virtud de los auxilios extraordinarios debido a este divino sacrificio. Advierte aquí que si el sacrificio, en cuanto es propiciatorio, no aprovecha al que se halla en pecado mortal, siempre le vale como impetratorio, y por consiguiente todos los pecadores debían oír muchas misas, a fin de alcanzar más fácilmente la gracia de su conversión y perdón. En cuanto a las almas que viven en estado de gracia, la Santa Misa les comunica una fortaleza admirable para perseverar en tan dichoso estado, y borra inmediatamente, según la opinión más común, todos los pecados veniales, con tal que se tenga dolor general de ellos. Así lo enseña clara y terminantemente San Agustín. El que asiste con devoción a la misa, dice este Santo Padre, será fortalecido para no caer en pecado mortal y alcanzará el perdón de todas las faltas leves cometidas anteriormente. Nada hay en esto que deba admirarse. Refiere San Gregorio el Grande
que una pobre mujer mandaba celebrar una misa todos los lunes por el eterno descanso del alma de su marido, que había sido reducido a esclavitud por los bárbaros y a quien creía muerto, y que las misas le hacían caer las cadenas de sus manos y pies, de manera que durante el tiempo de la celebración del santo sacrificio, el esclavo permanecía libre y desembarazado de sus hierros, según él mismo confesó a su mujer después de haber conseguido la libertad. Ahora bien, con cuánta mayor razón debemos creer en la eficacia del divino sacrificio para romper los lazos espirituales, esto es, los pecados veniales que tienen cautiva nuestra alma y la privan de aquella libertad y de aquel fervor con que obraría si estuviese libre de todo embarazo. Oh misa preciosa, que nos proporciona la libertad de los hijos de Dios y satisface todas las penas debidas por nuestros pecados. Según eso, me dirás, ¿acaso bastará oír o hacer celebrar una sola misa para pagar las enormes deudas contraídas por Dios por tantos pecados como hemos cometido y satisfacer todas las penas por ellos merecidos? Y toda vez que la misa es de un precio infinito y por ella se ofrece a Dios una satisfacción infinita, poco a poco, si te place, aunque la misa es de un precio infinito, debes saber que Dios nuestro Señor no acepta, sin embargo, sino en una proposición más o menos limitada, según las disposiciones ya del que celebra el sacrificio, ya del que lo manda a celebrar o del que asiste a él, aquellos cuya fe y devoción os son conocidos. Así se expresa la Iglesia en las oraciones del canon, indicándonos por estas palabras lo que los teólogos nos enseñan formalmente, a saber, que la aplicación del mérito satisfactorio del sacrificio de la misa, la mayor o menor extensión, se mide por la mayor o menor disposición del que la celebra, o del que asiste a él, o la manda a celebrar, y aun de la persona por quien se celebra. Considera, pues, el error en que están los que andan en busca de misas más ligeras y de menor devoción, y lo que es todavía más lamentable, que asistan al santo sacrificio sin devoción alguna o con muy poca, y no hacen la más pequeña diligencia para dirigirse al sacerdote más fervoroso y devoto cuando mandan celebrar una misa. Porque si bien es verdad que todas las misas son iguales con respecto al sacramento, como enseña Santo Tomás, sin embargo, distan bien de serlo en cuanto a los efectos que causan. Así pues, no debemos dudar que cuanto mayor es la piedad actual o habitual del celebrante, tanto más provechosa y abundante es la aplicación que hace de los frutos del sacrificio, de lo que se deduce que el no distinguir entre un sacerdote tibio y un sacerdote fervoroso es imitar al pescador, que no haya diferencia entre una red grande u otra pequeña. Preciso es decir lo mismo también a tantos cristianos que asisten a la Santa Misa. Aunque yo exhorto vivísimamente a que oigáis muchas misas, os recomiendo, sin embargo, atendáis más a la devoción que al número de ellas. Si asistís a una sola misa muy devotamente, dais mayor gloria a Dios con aquella sola misa y participáis más ampliamente aún de los frutos llamados ex opere operato, y que son debidos a la eficacia del sacrificio independiente de nuestras disposiciones, que otro que oye sin cuenta con poca devoción. Y puede suceder, como asegura un autor muy acreditado, que con una sola misa, oída con singular devoción, se satisfaga plenamente la justicia divina por todos los pecados que haya cometido el más grande pecador. Y el Santo Concilio de Trento dice, en virtud de la ofrenda de este adorable sacrificio, al conceder Dios la gracia y el don de penitencia, otorga también el perdón de todos los pecados, por enormes e innumerables que sean. Sin embargo, como no tenéis conocimiento cierto, ni de las disposiciones interiores con que oís la Santa Misa, ni del grado de satisfacción que le corresponde, debéis tomar el partido más seguro de asistir a muchas misas, y asistir con la mayor devoción posible,
Dichosos vosotros, sí, una y mil veces dichosos, si tenéis una gran confianza en la misericordia de Dios y en este divino sacrificio, en donde brilla admirablemente. Dichosos si asistís siempre a la Santa Misa con fe viva y con gran recogimiento. En este caso os digo que podéis alimentar en el fondo de vuestro corazón la dulcísima esperanza de ir derechamente al paraíso, sin parar un instante en las penas del purgatorio. A misa, pues, a misa. Y sobre todo, que vuestros labios no pronuncien jamás esta proposición escandalosa. Una misa más o menos, poco importa. Convicciones. Breves miradas a la verdad.